El planeta Barca era un gigante de fuego dormido. Montañas como cuchillas negras cortaban el cielo, y los cielos ardían con auroras de tonos azulados que nunca dejaban ver las estrellas con claridad. Nadie pensaba que un humano pudiera pisar este mundo y vivir para contarlo. Y, sin embargo, Elías estaba allí, solo, en medio de un salón lleno de enemigos. La cámara del trono era un coliseo circular tallado en piedra viva. Estatuas de guerreros caídos y criaturas monstruosas decoraban las columnas. Cientos de ojos lo observaban con desprecio. Para la mayoría de los presentes, él era un insecto curioso que se había atrevido a entrar en una tierra de dioses musculares. Pero Elías no caminaba como un insecto. Avanzaba con la espalda recta y la barbilla alzada, cada paso resonando con firmeza sobre el mármol grisáceo. Llevaba una armadura ligera de embajador, sin armas. Su único escudo era su voz, y su mirada que jamás se quebraba. Y entonces ella apareció. Saria. Un silencio instintivo cayó sobre todos al verla cruzar el umbral. Su sola presencia era suficiente para borrar cualquier otro pensamiento. Su silueta dominaba el salón, casi 3 metros de estatura, piernas como columnas vivas, torso cubierto por una armadura ceremonial que apenas contenía la musculatura densa y poderosa que ondulaba bajo su piel oscura, casi metálica. Su rostro, delineado con trazos duros pero majestuosos, tenía ojos de un violeta profundo que brillaban como si contuvieran tormentas. No caminaba. Se deslizaba con una elegancia peligrosa, como un felino de guerra. Se detuvo a unos pasos de Elías, bajando la mirada hacia él sin esfuerzo. El contraste entre sus tamaños era grotesco. Él apenas le alcanzaba el pecho. Pero no fue eso lo que llamó la atención del consejo. Fue el modo en que Saria lo miraba, con curiosidad, y algo más. Así que tú eres el humano del que tanto hablan, dijo con una voz que parecía surgir desde la tierra misma. No eres más que un suspiro entre colosos. Elías alzó la cabeza sin temor. Y sin embargo, vine hasta aquí. No para suplicar, sino para conocerte. Saria enarcó una ceja. Dio un paso hacia él. Sus botas resonaron como truenos apagados. Cuando estuvo tan cerca que su aliento cálido tocaba el rostro de Elías, sus labios dibujaron una mueca de diversión. ¿No te intimido? Mucho. Pero he aprendido que lo que más temes, es lo que más vale la pena tocar. La guerrera lo rodeó con pasos lentos. Elías la sintió tan cerca, tan viva, que el aire mismo parecía temblar. Cuando su mano, enorme y rugosa, se posó sobre su hombro, todos contuvieron el aliento. Tu cuerpo no fue hecho para el mío, humano. Podría partirte con un abrazo. Su tono no era una amenaza. Era una advertencia cruda. Elías levantó su mano lentamente y la colocó sobre la de ella. Tal vez. Pero si muero, que sea en tus brazos. Saria gruñó, un sonido bajo, como un ronroneo salvaje mezclado con una risa contenida. Sus ojos se entrecerraron. No entiendes lo que dices. No sabes lo que soy. Soy una criatura de guerra. No sé acariciar. Solo sé poseer, devorar, dominar. Entonces enséñame. Déjame ser el primero que resista. El salón se volvió un mar de susurros. Nadie se atrevía a interrumpir. Nadie se movía. Saria no respondió con palabras. Bajó su rostro lentamente y rozó su frente contra la de Elías. Fue un gesto íntimo, ancestral. Un rito olvidado. Lo sostuvo allí, nariz con nariz, sintiendo su respiración agitada, sus latidos humanos acelerados. Elías no tembló. Cerró los ojos y se dejó envolver por su calor. Eres un loco, murmuró ella, casi con ternura salvaje. Y yo soy una tonta por estar considerando esto. Saria se alejó un paso, luego 2. Y se giró hacia el consejo. Su voz se alzó firme. Este humano me ha desafiado. Me ha mirado sin miedo. Si muere, será por mi mano. Si sobrevive, será mío. Los guardianes dudaron. Pero nadie se atrevió a contradecirla. Saria se giró de nuevo hacia Elías. Ven. Quiero saber hasta dónde llega tu osadía. Y con un gesto que hizo estremecer el corazón de los más viejos, le ofreció la mano. Elías la tomó sin dudar. Y cruzaron el umbral de la sala del trono, hacia algo que ninguno de los dos podía entender aún. Pero ambos sabían que nada volvería a ser igual. El corredor que los separaba de las cámaras privadas de Saria era largo y silencioso. Solo se escuchaba el retumbar de sus pasos, los de ella firmes, dominantes, como si el suelo reconociera a quien lo pisaba. Los de él eran más ligeros,
pero igual de decididos. Elías no decía nada. No necesitaba hacerlo. Saria tampoco hablaba, pero su mano aún sujetaba la suya con una fuerza que era difícil definir, dominante o protectora. Las puertas se cerraron tras ellos con un zumbido profundo. Dentro, la cámara de la guerrera era tan monumental como ella. Una plataforma de piedra negra alzaba una cama cubierta con pieles gruesas de criaturas desconocidas. Las paredes eran un collage de armas colgadas, trofeos de guerra y mapas en relieve de sistemas conquistados. Había esculturas esculpidas en metal líquido que vibraban con energía. Todo era brutal, bello, vivo. Saria soltó su mano, pero no se alejó. Se giró y lo observó con una mirada más densa que cualquier palabra. ¿Qué esperas que pase aquí, humano? Elías respiró hondo. El corazón golpeaba su pecho como si intentara salir. No lo sé, respondió con honestidad. Pero no vine para huir cuando se pone real. Ella dio un paso hacia él. ¿Real? No tienes idea de lo que significa mi deseo. Mi cuerpo no fue hecho para el tuyo. Te consumiría. Entonces consúmeme, dijo él, y sus palabras no temblaron. Saria cerró los ojos por un momento. Algo dentro de ella palpitó con violencia. Su raza era feroz, pero no insensible. Había un tipo de coraje que incluso los colosos respetaban. Y ese hombre, pequeño pero firme, la estaba quebrando por dentro. Mi piel, dijo ella, bajando la voz mientras se quitaba parte de su armadura, no siente como la tuya. Mis venas cargan energía térmica. Mi tacto puede quemar, si no me contengo. Elías avanzó lentamente hasta quedar frente a ella. Entonces contente. O no lo hagas. Solo, déjame tocarte. Sus manos subieron con cuidado y se posaron sobre los costados desnudos de Saria. Su piel era como tocar piedra caliente al principio, pero poco a poco, él sintió como su temperatura se adaptaba a su contacto. Ella lo dejó hacer. Su respiración se agitó. No lo detuvo. Elías se acercó más. Apoyó su frente en el centro de su pecho, justo donde sentía el pulso fuerte de su corazón alienígena. La vibración lo atravesó. Su propia sangre parecía bailar con ella. Saria bajó la cabeza lentamente, su largo cabello cayendo como una cascada negra alrededor de ambos. Lo envolvió con sus brazos. Con una suavidad que no debería existir en una criatura tan colosal. Podría destruirte sin querer. De un solo movimiento. Pero no lo haces, susurró él contra su piel. Estás eligiendo no hacerlo. Eso fue lo que más la desarmó. No era la resistencia física del humano lo que la atraía. Era su rendición consciente. El modo en que se entregaba sin perder su voluntad. Cómo temblaba, pero no retrocedía. Saria lo alzó con facilidad, pero no como a un juguete. Lo llevó a la cama y lo dejó sobre las pieles con delicadeza impensable. Luego se colocó sobre él, con sus rodillas a cada lado, apoyando solo el peso que su cuerpo podía tolerar. Los ojos de ambos se buscaron. Y no fue lujuria lo que se reflejaba allí. Era una necesidad profunda. Un deseo primitivo de conexión más allá de cuerpos o especies. Elías estiró su mano y la posó en el rostro de Saria. Acarició su mejilla con un dedo tembloroso. Eres hermosa, dijo, sin titubear. Tan feroz, y tan viva. Saria bajó lentamente y dejó que sus labios rozaran los de él. Fue un roce apenas perceptible, pero bastó para hacer que el cuerpo entero de Elías se estremeciera. Ella sonrió con los ojos cerrados. Eres cálido, humano. Más de lo que creí posible. Los besos se volvieron más intensos. Elías se perdió en su aroma, en la sensación de su lengua contra la suya, en la forma en que su cuerpo parecía querer fusionarse con el de ella. Saria lo rodeó con su abrazo, marcándolo con el calor de su piel. Cada movimiento era calculado. Controlado. Podía sentir su fuerza contenida, como evitaba aplastarlo. Era como si luchara con cada músculo por no dejarse llevar por su instinto natural. Pero cuando él le susurró al oído que confiaba en ella, todo cambió. Saria dejó de contenerse. Lo tomó con más fuerza. Sus cuerpos se fundieron con violencia y ternura a la vez. El aire se llenó de jadeos ahogados, de rugidos guturales. No fue una danza suave. Fue una tormenta que arrasó con los límites. Horas después, Saria yacía a su lado, respirando pesadamente. Sus garras marcaban la piedra cercana, como si hubiera rasgado el suelo durante el clímax. Elías tenía marcas en la espalda y el pecho, pero sonreía. Porque estaba vivo. Porque ella no lo había destruido.
porque había sobrevivido al corazón de una bestia, y había encontrado ternura allí. Ella lo miró en silencio. Su mano gigante cubrió su pecho, notando los latidos firmes que seguían luchando en su interior. No debí dejar que esto pasara, murmuró, con la voz quebrada. Pero pasó, dijo él, tomándole la muñeca y besándole los nudillos. Y no me arrepiento. Saria lo sostuvo contra su cuerpo como si fuera un tesoro que temía perder. Por primera vez, alguien había atravesado su piel, su poder, su instinto salvaje, y había llegado a ella. Y aunque no lo admitiría aún en voz alta, ya no podía imaginar la guerra sin él, ni la paz sin su calor humano. Las primeras luces del ciclo solar filtraban un tono grisáceo a través de los ventanales de obsidiana. El mundo fuera de la cámara aún dormía, pero dentro del palacio, los ecos de lo que ocurrió esa noche comenzaban a correr como veneno en el agua. En las sombras de los pasillos, murmullos afilados como cuchillas recorrían las paredes. Saria, la general suprema, la guerrera invicta, había cometido una herejía. Había compartido su cama con un humano. Y no cualquiera. Un embajador de la especie más débil que había cruzado jamás el espacio profundo. Elías se despertó con el cuerpo adolorido, pero el alma en paz. A su lado, Saria lo observaba en silencio. No dormía. No parpadeaba. Solo lo contemplaba con la expresión de alguien que no quería aceptar lo que sentía. Nos vigilan, murmuró ella, sin moverse. Él se incorporó con dificultad. Tenía marcas moradas en el torso, rasguños que ardían pero no se quejaba. ¿Lo saben?, preguntó. Saria asintió. Su mandíbula se tensó. Los consejeros ya deben estar reunidos. Alguien los alertó. Elías se puso de pie. Su cuerpo dolía, pero su voluntad no flaqueaba. Entonces iremos juntos. Saria lo miró con intensidad. Sus ojos se endurecieron como acero bruñido. No. No es tu batalla. Ellos no te entienden. No te aceptarán. No necesito que me acepten. Solo necesito estar contigo. Pase lo que pase. Ella apretó los puños. La emoción que le cruzó el rostro no era debilidad. Era una furia contenida. Una furia nacida de miedo. No por sí misma, sino por él. Saria se puso de pie. Su cuerpo desnudo relucía con marcas de energía latente. Se vistió con su armadura ceremonial, ajustando cada placa con precisión. Era la misma con la que había liderado guerras, conquistado planetas, asesinado líderes. Pero hoy, la portaba por él. Elías se puso una túnica negra de diplomacia, la única prenda intacta que le quedaba. Caminó junto a ella hasta la gran sala del consejo. Las puertas se abrieron con un retumbar solemne. La sala estaba llena. Los miembros del consejo de guerra estaban sentados en semicírculo, como dioses grises tallados en piedra. Altos, antiguos, severos. Saria avanzó al centro sin vacilar. Elías la siguió, sin miedo en la mirada. Una voz grave habló desde lo alto del círculo. Saria, se te acusa de transgredir el juramento de sangre. Has contaminado tu linaje. Has compartido tu esencia con un ser inferior. Otro consejero se levantó. Sus ojos se posaron en Elías como si observara una plaga. Y tú, humano, te atreviste a tocar aquello que jamás debiste mirar. ¿Tienes idea de lo que has provocado? Elías dio un paso adelante. Su voz fue clara, sin arrogancia pero sin sumisión. Sí, lo sé. Y lo haría otra vez. El consejo murmuró con desdén. Saria alzó la mano. Su voz cortó el aire como un hacha. No se atrevieron a detenerme cuando reduje a cenizas a 3 planetas enemigos. No se atrevieron a juzgarme cuando ejecuté a uno de los suyos por traición. Pero ahora me acusan por amar. Un consejero se levantó con furia contenida. No es amor. Es debilidad. Es una abominación. Ese ser no puede darte un heredero, ni puede resistir tu poder. Tarde o temprano lo matarás. Saria dio un paso adelante. Su pecho se expandió con una respiración profunda. Si lo mato, será con mis labios. Si lo quiebro, será entre mis brazos. Pero no será por error. Será porque él lo eligió. Y yo también. Los ancianos rugieron en protesta. El suelo vibró. Pero nadie se atrevió a tocarla. Entonces, el más viejo entre ellos habló. Su voz era un susurro arrastrado, pero cada palabra pesaba como piedra. Si este humano quiere estar a tu lado, que lo demuestre. Que pase el juicio del rito. Si sobrevive, será uno de nosotros. Si muere,
Su sangre quedará en tus manos. Saría giró hacia Elías. No. No tienes que hacerlo. Podemos huir. Ahora mismo. Él la miró sin parpadear. No voy a huir. Vine hasta aquí por ti. No voy a dar la espalda ahora. Saría sintió como algo dentro de ella se quebraba. No era dolor. Era respeto. Era amor. Era miedo. El miedo de perder a lo único real que había tenido en siglos de sangre. El anciano alzó su mano y los guerreros sagrados entraron con una lanza ceremonial. Se la tendieron a Elías. Era pesada. Fría. Pero él la sostuvo con ambas manos sin vacilar. Tu oponente será elegido al azar entre los guardianes del salón. No por crueldad, sino por balance. No hay compasión en este juicio. Solo verdad. Saría se apartó con el corazón en llamas. Elías la miró por última vez antes de girarse hacia la arena. Y cuando lo hizo, su sombra se proyectó enorme, como si el fuego de su alma estuviera creciendo. Enfrente de él, un gigante con piel de escamas oscuras y colmillos expuestos bajó al centro de la sala. El silencio fue absoluto. Uno de los consejeros habló. Humano. El juicio comienza. Muestra tu verdad, o muere como mentira. Y entonces, la lanza vibró en sus manos. Y la lucha comenzó. La lanza temblaba entre las manos de Elías, no por el miedo sino por la carga abrumadora de lo que representaba. Enfrente de él, el gigante se movía como una bestia nacida para matar. Su piel era negra como el vacío y cubierta de escamas gruesas que reflejaban la luz como cuchillas. Cada uno de sus pasos hacía vibrar la arena del círculo ceremonial. Tenía colmillos curvos, garras metálicas y unos ojos rojos que no conocían compasión. El consejo observaba desde arriba, impasible. Saría no se movía, pero todo su cuerpo estaba tenso, como una fiera encadenada que contenía un rugido desde lo más profundo de sus entrañas. Elías dio un paso adelante. Su pierna sangraba aún de una herida antigua, y sus costillas dolían, pero se mantuvo erguido. Sujetó la lanza con ambas manos y se obligó a respirar con calma. No podía igualar la fuerza de su oponente, pero podía ser más rápido, más inteligente, y sobre todo, podía luchar por algo que los demás habían olvidado, el derecho de amar sin cadenas. El gigante rugió y se lanzó con una velocidad impensable para su tamaño. Elías apenas logró girar el cuerpo y esquivar el primer zarpazo. La garra rozó su pecho y rasgó la tela de su túnica como si fuera aire. El segundo ataque vino desde arriba, un golpe directo al cráneo. Elías se lanzó al suelo, rodó sobre la arena caliente y se incorporó de un salto, jadeando. Su lanza se deslizó por el cuello de la bestia y cortó una línea delgada en la escama más alta. Fue apenas una herida, pero suficiente para hacer sangrar. El gigante rugió de dolor y furia. Y la multitud en las gradas soltó un murmullo contenido. No esperaban que el humano lo tocara siquiera. Saría apretó los dientes. Su instinto de saltar y matar era casi incontenible. Pero sabía que si intervenía, él lo perdería todo. Su honor. Su vida. Su elección. Elías giró sobre sí mismo, esquivó un barrido de cola y volvió a clavar la lanza en el costado del monstruo. Esta vez penetró más profundo. Pero el contraataque fue feroz. Una garra le golpeó la espalda y lo arrojó contra el suelo. Elías sintió el sabor metálico de la sangre llenándole la boca. Intentó ponerse de pie, pero su pierna no respondía. Cojeó, tosió, pero no soltó la lanza. Desde lo alto, uno de los consejeros murmuró. Es suficiente. Está vencido. Pero Saría se adelantó un paso. Sus ojos ardían. No. Él aún respira. Y mientras respire, no está vencido. Elías levantó la cabeza. Los ojos borrosos. La sangre bajándole por la ceja. El gigante se acercaba de nuevo, confiado, ya saboreando la victoria. Alzó la garra para rematarlo. Y entonces Elías hizo algo que nadie esperó. Soltó la lanza. Se impulsó hacia adelante, usando el impulso del cuerpo enemigo contra sí mismo, y rodó por debajo de sus piernas. En un solo movimiento, trepó por su espalda y sujetó con ambas manos uno de los collares de huesos que llevaba colgado. Con todas sus fuerzas, tiró hacia atrás. El gigante perdió el equilibrio. Cayó de rodillas. Y en ese instante, Elías volvió a tomar la lanza desde el suelo y la incrustó en el cuello expuesto. Silencio. El cuerpo del monstruo se estremeció, y cayó. Sin un sonido más. Elías permaneció sobre él, jadeando. El mundo giraba. El aire le quemaba los pulmones.
Cada músculo le gritaba que se rindiera. Pero no lo hizo. Se alzó, tambaleante, con la lanza aún en la mano, y miró hacia el consejo. No soy uno de ustedes, dijo con voz ronca. No tengo su fuerza. No tengo sus huesos de hierro. Pero tengo voluntad. Y si eso no basta, entonces acaben conmigo ahora. La sala entera estaba en silencio. Saria bajó al centro del círculo. Se acercó sin decir una palabra y lo sostuvo con ambos brazos. Lo alzó contra su pecho como si fuera una ofrenda sagrada. No como una madre, ni como una dueña, sino como una compañera que acaba de ver a su igual sangrar por ella. Elías no protestó. Se dejó envolver por su calor, por su fuerza, por ese latido que ya conocía. Uno de los ancianos se levantó. Ha demostrado más que valor. Ha demostrado instinto, dominio, control, honor. Otro asintió con rostro severo. Aceptamos el resultado. El juicio ha terminado. Saria miró al consejo con el fuego en la mirada. Entonces escuchen bien. No solo ha sobrevivido. Es mío. Y el que se atreva a tocarlo sin mi permiso, sentirá lo que es enfrentarse a una diosa de guerra enamorada. Elías apoyó su frente en el cuello de Saria. Su cuerpo sangraba, pero su alma ardía. Ella lo sostuvo con más fuerza. Lo cargó fuera del círculo, bajo la mirada impotente de quienes no podían entender cómo una fiera y un mortal podían amarse sin reservas. Esa noche, en el templo del silencio, mientras Elías dormía sobre su pecho, Saria lo acariciaba sin usar palabras. Solo el movimiento lento de su mano sobre su espalda desnuda. Había ganado 1000 guerras, pero nunca había temido tanto como cuando lo vio caer. Lo besó en la frente, y con la voz casi inaudible, dijo: Te romperás 1000 veces por mí, pero yo te reconstruiré con cada parte que me quede. Y por primera vez, creyó en algo más que en la guerra. La noticia del juicio se extendió por Barcán más rápido que la luz. Algunos lo consideraron un escándalo. Otros, una señal de decadencia. Para los más jóvenes, fue una leyenda naciendo ante sus ojos. Pero para el alto mando de guerra, fue una ofensa imperdonable. El acto de amor entre Saria y Elías, sancionado o no, era un símbolo peligroso. No podían permitir que otros guerreros la imitaran. Debía haber castigo. Ejemplar. Irreversible. En el amanecer siguiente al juicio, cuando la luz solar atravesó los cielos de hierro y fuego, la nave de Saria ya se elevaba desde el hangar oeste del palacio. Su forma angular, forjada en titanio viviente, rugía al romper la atmósfera. A bordo, Elías descansaba en una cámara de recuperación, con los músculos adoloridos, envuelto en una neblina cálida que regeneraba lentamente sus tejidos. Estaba inconsciente, pero su rostro mantenía la expresión de alguien que había vencido al mundo. Saria pilotaba la nave sola, con una determinación silenciosa. Sus ojos se clavaban en las coordenadas, pero su mente estaba con él, preguntándose si había hecho bien en arrastrarlo fuera. No le preguntó si quería abandonar todo. Lo decidió por los dos. Porque sabía lo que vendría después. No habría paz para ellos en ese mundo. Mientras el sistema de navegación automatizado tomaba el control, Saria descendió al compartimiento médico. Observó a Elías con una mezcla de ternura y rabia. Su cuerpo era pequeño, frágil, cubierto de heridas, pero su alma era lo más resistente que había tocado jamás. Cuando él despertó, sus ojos tardaron en enfocar. Saria estaba sentada a su lado, con una mano enorme sosteniéndole la suya. El rostro de Elías se contrajo al intentar moverse. ¿Dónde estamos?, preguntó, con voz ronca. Lejos. Pero no lo suficiente. Ya deben estar siguiéndonos. ¿Huyes? Saria apretó suavemente su mano. No. Me reposiciono. Si me quieren destruir, tendrán que hacerlo en el campo de batalla. Pero no pienso entregarte. Elías cerró los ojos por un momento. Su cuerpo dolía, pero su pecho se expandió con calma. Luego los volvió a abrir, más sereno. Estoy contigo. Aunque sea entre llamas. Saria lo ayudó a incorporarse. Lo sostuvo con su brazo fuerte mientras caminaban juntos hacia la cubierta superior. Frente a ellos, en la pantalla principal, aparecía un planeta inhóspito, cubierto de pantanos verdes, selvas salvajes y nubes eléctricas. No tenía nombre, solo una designación técnica, KJ-7X. Antiguo territorio en disputa, ahora olvidado. Saria miró el paisaje hostil y murmuró. Aquí luché hace años. Fue el único planeta que no pudimos conquistar del todo. Las criaturas aquí no obedecen a nadie,
pero odian al imperio más que nosotros. Elías la miró, comprendiendo al instante. ¿Aliados? Quizá. O al menos, enemigos comunes. Aterrizaron entre raíces ciclópeas y neblina morada. Al salir de la nave, el ambiente los envolvió con un calor húmedo, cargado de electricidad. El suelo vibraba como si respirara. A lo lejos, se escuchaban rugidos extraños, ecos profundos y cantos de criaturas que no hablaban lenguaje alguno. Saría caminaba adelante, con su lanza de guerra preparada. Elías iba detrás, con un rifle adaptado a su tamaño y pasos lentos, midiendo cada sonido, cada movimiento. Horas más tarde, los rodearon. No fue un ataque frontal, sino un cerco silencioso. Criaturas bípedas con piel traslúcida, ojos sin pupilas y armaduras formadas con huesos y hojas. No hablaban, pero Saría levantó la palma y murmuró palabras antiguas, de un dialecto casi olvidado. Uno de los líderes se adelantó. Tenía el cuerpo cubierto de cicatrices que aún ardían, marcas de antiguas guerras. Sus ojos se posaron sobre Elías primero. Luego sobre Saría. La reconoció. Viniste sola, guerrera de metal. Pero traes fuego, y un humano. Saría asintió. Ya no soy del imperio. Estoy con él. Buscamos refugio, o guerra. Hubo un largo silencio. El líder inclinó la cabeza. Nos quitaron hijos. Nos dejaron sin voz. Pero tú traes algo que no habíamos visto. Amor. Se apartó. Y sus guerreros bajaron las armas. Durante los días que siguieron, Elías y Saría permanecieron ocultos entre las selvas de KJ-7X, compartiendo momentos de calma imposible entre peligros constantes. Ella le enseñaba a moverse entre las ramas, a leer las vibraciones del suelo, a cazar sin ser cazado. Él la enseñaba a hablar con suavidad, a reír con el pecho, a besar sin urgencia. Una noche, en lo alto de una formación rocosa, mientras contemplaban las nubes eléctricas danzando sobre el horizonte, Saría le habló en voz baja. La galaxia no nos quiere juntos. Nos perseguirán hasta morir. Elías la rodeó con sus brazos. Apoyó su rostro en su cuello. Entonces moriremos juntos. Pero antes, viviremos como nadie ha vivido jamás. Saría lo besó con el alma. Ya no había duda, ni rabia, ni miedo. Solo la certeza de que nada los detendría si estaban unidos. Pero esa misma noche, desde lo alto del cielo, comenzaron a caer luces. No eran estrellas. Eran cazadores. Y no venían a capturar. Venían a destruir. La noche sobre KJ-7X era diferente a cualquier otra. Las sombras parecían moverse por sí solas, como si la selva supiera que algo terrible se acercaba. Las criaturas que habitaban en los árboles guardaban silencio. El viento mismo temía respirar. Saría se puso de pie en el centro del claro. Sus ojos escaneaban el cielo oscuro mientras los relámpagos violetas destellaban entre las nubes. Elías a su lado sostenía el rifle modificado que le entregaron los aliados del pantano. No dijo nada. Ambos sabían que esa calma artificial era apenas el último aliento antes de la tormenta. Entonces cayeron. No fue un rugido. Fue un zumbido agudo, un lamento del espacio abierto. Una docena de cápsulas descendieron en línea recta desde la órbita, impactando con fuerza brutal en la superficie de la selva. El suelo tembló. Las raíces se partieron. El barro saltó como sangre espesa. De esas cápsulas emergieron ellos, los cazadores imperiales. Eran soldados de élite, criaturas modificadas, mitad metal, mitad músculo, programados para destruir sin cuestionar. Llevaban lanzas de plasma, armaduras que bloqueaban señales vitales, y el mismo símbolo que alguna vez Saría portó en el pecho, el emblema del viejo imperio. Pero ella ya no era su general. Ya no era suya. Los invasores rodearon el claro con precisión letal. Uno de ellos dio un paso al frente. El casco que llevaba proyectó su voz, fría y mecánica. Saría, fuiste una diosa de la guerra. Ahora eres una traidora. Has caído por un animal. Ella dio un paso adelante. Su cuerpo brillaba con energía salvaje, su lanza viva giraba entre sus dedos. Elías permaneció a su lado, firme. He caído, sí, dijo Saría con la voz tan firme que incluso los árboles se inclinaron. He caído en amor. En vida. En una verdad que ustedes jamás entenderán. Los soldados se prepararon para atacar. Y entonces, desde los árboles, desde los pantanos, desde las grietas mismas de la tierra, emergieron los habitantes de KJ-7X. Armados con cuchillas hechas de hueso, lanzas orgánicas,
y gritos tan antiguos como el universo. El claro se convirtió en una guerra. Saria fue la primera en lanzarse al combate. Se movía como un relámpago, su lanza trazaba líneas de luz que cortaban a sus antiguos camaradas como si fueran papel. No había piedad en sus movimientos, pero sí determinación. Elías luchaba a su modo, más ágil, aprovechando el terreno, usando su cuerpo pequeño como ventaja. Golpeaba con precisión, disparaba desde las sombras, y cuando caía, se levantaba. Durante minutos eternos, el mundo fue un caos de gritos, sangre y fuego. Pero entonces, una explosión sacudió el cielo. Una de las naves imperiales aún en órbita comenzó a caer. Los aliados del pantano, con tecnología enterrada que nadie sospechaba, habían activado su defensa final. La nave descendía en llamas, como una lanza divina, y se estrelló sobre el borde del claro, arrasando con los últimos cazadores. El silencio que quedó fue espeso, como si nadie se atreviera a romperlo. Saria cayó de rodillas. Su cuerpo estaba cubierto de cortes, el pecho sangraba, y su lanza estaba partida. Elías corrió hacia ella, se lanzó a su lado, la abrazó sin palabras. «Estoy contigo», murmuró él. Saria lo sostuvo, con las fuerzas que le quedaban. «Y yo contigo. Siempre». Los sobrevivientes comenzaron a reunirse alrededor. Guerreros, bestias del pantano, ancianos silenciosos. Todos en círculo, observando esa imagen imposible, un humano cubierto de barro y sangre abrazando a una colosa derrotada que ya no era diosa ni comandante, solo mujer. El líder de los habitantes se acercó. Su rostro, lleno de cicatrices, reflejaba respeto. «Ustedes han unido mundos rotos. Nosotros vimos tu guerra, Saria, y vimos tu corazón. Este planeta los reconoce. Este suelo ahora les pertenece». Elías ayudó a Saria a ponerse de pie. Ella alzó la cabeza. Sus ojos brillaban. No de furia, sino de esperanza. Con el tiempo, lo imposible ocurrió. Saria y Elías lideraron una nueva alianza desde KJ-7X. No era un imperio de conquista, sino una red de refugio, de resistencia y reconstrucción. Exiliados, fugitivos, razas marginadas llegaron de todos los rincones del espacio buscando la llama que ellos habían encendido. Se construyó una ciudad viva en medio del pantano, tallada con árboles antiguos y piedra resonante. Allí, el consejo fue reemplazado por voces de muchas razas. Y entre ellos, siempre estaban los dos. Saria, más fuerte que nunca, ya no mataba por orden. Mataba por proteger. Elías, con su cuerpo marcado de cicatrices, se volvió símbolo de la voluntad que no se quiebra. Una noche, en lo alto de la torre central, ambos contemplaban el cielo claro. Por fin, sin naves hostiles. Sin amenazas. Saria tomó la mano de Elías, la colocó sobre su vientre, y susurró con una sonrisa silenciosa. «Dicen que es imposible. Pero tú y yo ya hemos hecho imposibles antes». Elías la besó en la frente. «Entonces que este sea el más hermoso de todos». Y bajo las estrellas, donde antes solo había fuego y guerra, ahora había una nueva vida. La de ellos. Una historia que no debía ser contada, pero que todos recordarían. Porque fue amor. Y el amor, al final, lo conquistó todo.